Y saludos a los que tal vez estén conectados también en la transmisión desde sus casas. Los saludamos también en el Señor. Y pues vamos al libro de Romanos. Hoy es un momento pues importante en la serie. ¿Por qué? Porque terminamos la primera sección, la primera gran sección del libro de Romanos. Lo vamos a terminar el día de hoy. Y aquí lo que pasa es que Pablo vuelve a resumir, vuelve a subrayar su argumento de esos primeros 3 capítulos, ¿verdad? No sé, si les preguntara a ustedes cuál es el argumento de esa primera sección, sería interesante si ya la aprendieron. ¿Qué es lo que Pablo quiso enfatizar y enseñarnos en la primera sección? No los escucho muy bien desde aquí por los ventiladores, entonces les voy a decir que la primera sección trata de que todos están bajo el juicio de Dios, ¿verdad? Pablo ha querido mostrar que todos, a causa del pecado, estamos bajo el juicio y la condenación de Dios. Sí, y la verdad es que hemos estado toque ese mismo tema ya durante pues un par de meses. Y si sientes que ya ha sido mucho, que ha durado mucho esta sección de hablar del pecado y la condición condenada de la humanidad delante de Dios, sí ha durado, pero solo le diría que también va a durar mucho, meses, incluso la siguiente sección, las buenas noticias del Evangelio, lo que recibimos, los beneficios que recibimos en el Evangelio, eso también va a durar muchos meses, va a ser unos meses muy buenos, viendo lo que sigue en el libro de Romanos. Casi llegamos ahí, ¿verdad? Hoy terminamos la primera sección y casi llegamos ahí. Y lo que hemos visto en esta primera sección es súper importante, muy como para poner el fundamento de todo lo demás, porque solo vamos a apreciar correctamente la gloria del Evangelio, los beneficios del Evangelio, si es que hemos primero entendido bien lo desesperado, lo grave de nuestro problema. ¿Okay? Eso es sumamente importante, que entendamos primero lo incurable de nuestra condición sin Cristo, y eso también todo ha sido a la luz de la ira venidera de Cristo, que también aumenta la necesidad de que entendamos nuestra condición para buscar una solución. Entonces, lo que vamos a hacer es leer de 9 a 18 este cierre, orar y entrar en la exposición. Ese es el veredicto donde Pablo va a retratar la condición espiritual de la humanidad. Dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos. La senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos ahora a entenderla, a saber, Señor, que cada palabra que acabamos de leer es palabra tuya, como si hubiera salido de la boca de Dios. Entonces, Señor, ayúdanos a prestar la atención a tu palabra que merece y aplica, Señor, a nuestros corazones lo que vamos a aprender en esos versículos. En tu nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Versículo 9. Pablo empieza con una pregunta, dice, entonces, ¿qué? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es entonces la conclusión
de todo lo que hemos venido diciendo. Y lanza la otra pregunta. ¿Somos mejores que los gentiles? ¿Somos mejores que ellos? ¿Somos los judíos mejores que los gentiles? Y yo hay diferencia entre los comentaristas si cuando Pablo dice somos, se está refiriendo a nosotros como los cristianos en Roma, los cristianos, o si Pablo se está identificando con los judíos. Podría ser las dos cosas. Yo me inclino por pensar que Pablo se está identificando con los judíos por pues el contenido del argumento que ha venido desarrollando. Entonces creo que Pablo está diciendo, ¿somos nosotros los judíos mejores que los gentiles? No, de ninguna manera. Ya lo hemos dicho, ¿sí? Ahora, si puso atención del domingo pasado, eso debería causarte como una pregunta. A ver, Pablo, en 3:1 y 2, ¿qué dijiste ahí? Que en 3:1 y 2 dice que el beneficio de la circuncisión es grande. Si hay beneficio, si es mejor ser judío de muchas maneras, entonces, ¿cuál es? ¿Somos mejores o no? Y Pablo dice en 3:1 y 2, sí hay ventaja, sí hay beneficio, sí los judíos, nosotros tenemos la palabra de Dios, conocemos la voluntad de Dios, nosotros tenemos luz acerca de lo que Dios desea de nosotros. Eso es de mucha ventaja. Entonces, en ese sentido, tenemos ventaja sobre el gentil, porque el gentil no tiene ese conocimiento, no ha recibido la revelación de Dios que el judío ha recibido. Entonces, en ese sentido, sí hay ventaja. Los gentiles, pues como que están en un cuarto donde se apagó la luz y es muy oscuro y están tratando de buscar algo que se les perdió. O sea, esa es la condición. No tienen la luz que tienen los judíos. Pero lo que Pablo está diciendo aquí, cuando dice somos mejores, de ninguna manera, que en el día en que ustedes judíos, en que yo como judío me presento ante el trono de Dios, en el día de juicio, esa ventaja que tenemos no nos va a ayudar en ese día. O sea, solo por tener la ley, eso no les va a proteger de la ira de Dios en ese día. Tener esos beneficios no es suficiente, porque espiritualmente, en su naturaleza humana, no tiene el judío algo mejor que el gentil en su naturaleza humana. Entonces Pablo dice, eso ya hemos venido argumentando ese punto, ya lo hemos denunciado. Y noten aquí que Pablo utiliza el lenguaje legal, habla de un denuncio, ¿verdad? Es un término legal. Entonces, eso es importante porque si nuestro problema es legal delante de Dios, entonces la solución a nuestro problema va a ser una solución legal también, ¿ok? Una declaración jurídica de parte de Dios, de parte del juez del universo, será lo único que nos puede absolver de nuestra culpabilidad. ¿Okay? Entonces, si tenemos un problema legal, necesitamos una solución legal. Vamos a llegar ahí cuando hablamos de la justificación. ¿Okay? Pero Pablo dice, mi acusación ha sido que todos, judío y gentil, están bajo pecado. ¿Okay? ¿Notaron esa frase, bajo pecado? ¿Qué significa estar bajo pecado? Bueno, esa frase comunica la idea de estar bajo un gobierno tiránico, bajo la opresión de un dictador, estar bajo un poder que te oprime, que te esclaviza. Entonces Pablo está diciendo, estar bajo pecado, en esa condición, te pone en una condición de esclavitud, una condición en que por cuenta propia no puedes ser librado de esa esclavitud, de esa condición en que estás bajo pecado. Si me pone el siguiente, hay una cita de un pastor. Él dice, estar bajo pecado es estar bajo su poder del pecado en el presente. Entonces es una realidad que se experimenta en la actualidad, ¿sí? Y estar esperando su pena o su castigo
venidera, ¿verdad? Estar bajo el pecado en el presente y también estar esperando un castigo futuro que viene a causa de esa condición pecaminosa en que te encuentras. ¿Okay? Ese es su punto de Pablo en 1, 2 y 3, capítulos 1, 2 y 3, que esa es nuestra condición. El dictador que se llama pecado, ¿verdad? Nos tiene bajo su control. Eso es lo que Pablo quiere decir. Habla de pecado como si fuera una persona, una fuerza que nos tiene bajo su poder y bajo su control. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que alguien haga por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Necesitamos una intervención desde afuera, porque nosotros estamos bajo el control de pecado. Necesitamos gracia, ¿sí? Y para que nos quede clarísimo, una vez más, Pablo lo que va a hacer en los siguientes versículos es citar una serie de textos del Antiguo Testamento para comprobar su acusación. Pablo ya lo ha acusado y va a dar sus argumentos finales para cerrar su caso, ¿sí? Entonces, y lo que va a hacer también en esos versículos es como levantar frente a nosotros un retrato, un cuadro de la humanidad, ¿sí? ¿Sabes? Como en las campañas políticas o en entrevistas que hacen a los candidatos, les gusta traer como sus cartulinas, ¿no? Y que lleva como una foto de su oponente junto a una persona corrupta, ¿verdad? Para tratar de acusar, de traer esas imágenes inculpatorias de su oponente para pues derrotarlo, ¿no? Eso es lo que levantan un cuadro que representa, no, esa es la realidad de mi oponente, es una persona corrupta y esa imagen lo demuestra. Eso es un poco lo que Pablo va a hacer el día de hoy, levantar su cartulina con un retrato de nosotros para sellar y cerrar su argumento de que todos estamos justamente bajo la condenación e ira de Dios. Describir nuestra realidad, ¿sí? Y Pablo quiere que también ver esa realidad, ver ese retrato que se levanta, que eso nos sacude, que podamos entender la terrible condición de la humanidad, y no es nada más de la humanidad, es la condición de cada uno de nosotros fuera de Cristo. ¿Ok? Entonces Pablo quiere que esa foto que él va a presentar, ese retrato que nos va a levantar, nos ayude a entender nuestra realidad, ¿sí? O sea, ¿por qué? Eso es lo importante. Porque nosotros tenemos una versión propia, todos, de nuestra realidad. Lo hacemos por naturaleza, ¿verdad? La foto que nosotros tenemos en nuestra mente acerca de nosotros mismos es una de esas fotos photoshopeados, que ya le pusieron mucho filtro. O sea, nos gusta nosotros vivir con una realidad, con una versión propia de nuestra realidad. Pero, ¿qué pasa? Es una versión editada, retocada, donde siempre salimos luciendo mejor que la realidad, ¿sí? Entonces, Pablo en esos versículos, aunque duela, nos está mostrando la realidad. ¿Ok? Entonces, vamos a ir entonces a versículos 10 a 18. 10 a 18. Son versos, todos esos versículos son, no es una sola cita del Antiguo Testamento, sino una serie de textos que Pablo escoge de Salmos y de Isaías. No vamos a poder tomar el tiempo de ir y ver el contexto de todos los versículos, pero para que sepan, vienen de Salmos e Isaías, y así es que Pablo nos va a mostrar que Dios nos ve de esa manera. Eso no es, Pablo está citando palabra de Dios para decir, así nos ve Dios, no es nada más algo que yo estoy diciendo, y por eso comienza diciendo cómo está escrito. ¿Sí? Eso es importante, cómo está escrito. Pablo está respaldando su argumento con lo que las escrituras ya habían afirmado en el Antiguo Testamento. Ahora, claro, Pablo tenía la autoridad, era apóstol, él tenía la autoridad para escribir Biblia, es lo que está haciendo en Romanos y muchas cartas, ¿verdad?
del Nuevo Testamento. Pero aún con esa autoridad inspirado por el Espíritu Santo, sin embargo, como que no aprovecha de esa realidad. Dice, yo quiero cerrar mi argumento que he venido haciendo, diciendo que Dios opina lo mismo y demostrándolo con las Escrituras. Y algo que eso hace es que nos demuestra la unidad de la Biblia, ¿verdad? Porque Pablo no está diciendo algo nuevo en ese sentido. Puede ir al Antiguo Testamento y encontrar las mismas ideas, los mismos argumentos y decir, mira, eso es lo mismo que estoy diciendo. Entonces eso nos ayuda a entender que el mensaje de la Biblia es un mensaje unido, ¿sí? Pablo quiere que quede claro que es veredicto de Dios también, ¿ok? Y eso es importante. Lo que Pablo va a hacer en esos versículos es, pues va a enseñarnos, no nos está enseñando doctrina, pero una doctrina importante. Uno de los mejores argumentos para esa doctrina sale de esos textos. Y esa doctrina se llama la depravación total del hombre. La depravación total del hombre. No sé cuántos han oído de esa frase, esa doctrina, la depravación total. A veces se llama también la inhabilidad total, que también es un término adecuado. Se refiere a la misma realidad. ¿Qué es eso de la depravación total del hombre? Bueno, casi todo el mundo, si le preguntas a las personas de allá afuera, todos entienden que el ser humano peca, ¿verdad? Que somos pecadores, que como seres humanos hacemos la maldad, pero el problema es que no entendemos la profundidad de nuestro pecado. Y lo que Pablo enseña aquí en esos versículos es que la infección del pecado se ha extendido a todo nuestro cuerpo, a todo nuestro ser. Es una depravación total en ese sentido. Ha extendido a cada parte de nuestro ser. ¿Okay? Porque en esos versículos que acabamos de leer, Pablo menciona como que va de pies a cabeza, ¿no? Menciona la garganta, labios, boca, pies, ojos. El punto ahí es que el pecado ha infectado todo nuestro ser. No hay una parte de nosotros que escapa el efecto nocivo, dañino del pecado. Ahora, la depravación total no quiere decir, porque a veces escuchas esa frase, depravación total, y dices, bueno, ¿a qué se refiere eso? Suena bien fuerte. La depravación total no quiere decir que como seres humanos llevamos al máximo nuestra capacidad para pecar, ¿verdad? O sea, no es que cada ser humano es el peor que puede ser, lo peor como puede ser, ¿no? O sea, sí, tenemos, no es que cada ser humano que ves allá afuera ha llevado su capacidad para la maldad al máximo, ¿verdad? O sea, no todos son Adolfo Hitler, ¿sí? Eso no nos enseña eso la doctrina, ¿sí? Sino que nos enseña la depravación total, que el pecado y lo que sucedió en la caída, eso ha invadido y ha descompuesto cada parte de nuestro ser, mente, voluntad, cuerpo, nada escapa lo que ha hecho el pecado, es total, ¿sí? Vamos ahí ya está, ok. Y algunas personas han dicho, sí, es verdad, el pecado nos ha afectado, incluso algunos teólogos han argumentado eso, pero o sea, el pecado sí nos ha hecho daño, pero su efecto dentro de nosotros no es total. Y se ha hablado de esas posturas en tres realidades. La primera, creo que ya está ahí, la primera realidad, o la primera, no realidad, postura
que se ha afirmado, y eso es lo que cree la mayoría de las personas en el mundo hoy, que el corazón del ser humano es bueno. Sí, eso es lo que cree la mayoría de las personas. Sí, no somos perfectos, eso sí, todos te van a decir, ¿verdad? Erramos como humanos, no somos perfectos, pero en el fondo sí somos buenos. O sea, erramos, pecamos, hacemos maldades, pero en el fondo el ser humano es bueno, en su corazón es bueno. Y las malas cosas que hacemos como seres humanos es pues debido a las circunstancias. O sea, estamos rodeados de mucha maldad, por diferentes cuestiones las personas tienen su autoestima muy baja, es debido a la falta de educación, muchas veces que las personas hacen las cosas que hacen, es que esa persona de niño fue criado en circunstancias muy adversas, muy inadecuadas, y por eso hacemos las cosas que hacemos. Pero en el fondo el argumento es que el corazón del ser humano es bueno, ¿sí? Somos buenos en el fondo. Eso se escucha por todas partes. La segunda es que, bueno, y esa segunda, algunas religiones enseñan esa versión, algunas personas lo creen, que el ser humano está enfermo, ¿okay? No está bueno, sino que el corazón del ser humano está enfermo. Y reconocen en esa postura que sí, el corazón del ser humano se inclina a lo malo, nace así ya medio torcido, inclinado hacia la maldad, pero igual que una persona enferma puede mejorar, pues también el ser humano, personas malas, pueden mejorar. Hay esperanza para el ser humano de que pueda mejorar a sí mismo, pues a través de la educación, a través de la religión, a través de un entorno social que le ayude a ser mejor, ¿verdad? Y entonces puede llegar a ser aceptable delante de Dios. Solo está enfermo y necesita ayuda para mejorar. La tercera postura que va a aparecer ahí es la que enseña la Biblia, ¿okay? Que el corazón del ser humano está muerto, ¿sí? Que no hay nada en nuestro corazón que busque a Dios, nada en nuestro corazón que le agrada a Dios ni que quiere agradar a Dios. Estamos, como dice Pablo en Efesios, muertos en nuestros delitos y pecados. No hay una vida espiritual interior que responda a Dios ni desea agradarle, ¿sí? O sea, no somos como una fruta. ¿Cuántas veces has tomado una manzana o cualquier fruta y te das cuenta de que de un lado, de una esquina, está medio podrido? Pero lo ves y dices, pero pues no está completamente mal la fruta. Entonces con un cuchillo cortas la parte podrida y pues todavía te queda algo del fruto que puedes disfrutar. No somos así. O sea, la corrosión del pecado, la infección del pecado ha infectado todo. La fruta está podrida, no sirve, ¿sí? Esa es nuestra realidad, ¿ok? Y para que quede claro, la doctrina de la inhabilidad total o de la depravación total tampoco enseña que todo lo que hace cada ser humano es terrible y malo. O sea, hay cosas que el ser humano puede hacer que son cosas buenas, ¿verdad? Un ateo puede dar dinero a organizaciones que dan comida y agua a personas en pobreza. O sea, el ser humano puede hacer ciertas cosas virtuosas. Seguimos siendo creados a imagen de Dios. Ahora, no lo hacemos con la motivación correcta, pero entendemos que hay personas que hacen actos de bondad allá afuera. Depravación total no elimina esa realidad. Y también entendemos que parte de la razón que explica sociedades ordenadas y que la maldad no se salga del control es que Dios en su gracia restringe la maldad. Dios está restringiendo activamente la maldad para que no crezca y no llegue a lo que pudiera llegar a ser, ¿ok?
Pero el punto es que delante de Dios, delante de su tribunal, la depravación total nos enseña que la persona más bondadosa y buena onda que conoces y la persona que la ves como la escoria del mundo, esas dos personas delante del tribunal de Dios, por naturaleza, los dos están totalmente rotos por el pecado, incapacitados para responder correctamente a Dios. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Romanos 8:7. Miren lo que dice. Pablo dice, la mente puesta en la carne. Cuando Pablo dice la mente puesta en la carne, se está refiriendo al hombre natural, al hombre que no conoce a Dios, el hombre que no conoce, que no ha sometido su vida a Jesús. El hombre natural, la mente puesta en la carne, es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Esa es la inhabilidad del ser humano. No puede responder correctamente a Dios por cuenta propia. No queda ninguna parte de nosotros que busque a Dios. Dios tiene que buscarnos a nosotros. ¿Okay? Y eso nos lleva entonces a 10 a 18. Vamos a ir un poco más rapidito y vamos a pasar al siguiente. Okay. Hay tres categorías en que vamos a dividir estos versículos. El carácter del hombre depravado, la conversación o el hablar del hombre depravado y la conducta del hombre depravado. Esa división lo tomé prestado del comentario de un hombre que se llama Tony Mérida. ¿Okay? Entonces es su división, nada más lo estoy tomando prestado. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, el carácter del hombre depravado, de 10 a 12. En primer lugar, dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa primera parte, versículo 10 y 11, Pablo está citando Salmo 14. Salmo 14, a lo mejor lo recuerdan, que el salmista ahí empieza hablando del necio que dice en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? Ese es un versículo bastante famoso. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Pero más adelante, en versículo 2, 14:2, dice, el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios, pero todos se han desviado, aún se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay siquiera uno. ¿Sí? Entonces, la idea del Salmo es que Dios, desde su perspectiva, está mirando sobre el mundo, está como registrando toda la humanidad, registra la tierra. Dios mira desde su perspectiva y no encuentra quien haga lo bueno, no encuentra quien busque a Dios, ¿verdad? Obviamente, está hablando en términos generales, o sea, había personas bajo el antiguo pacto que sí buscaban a Dios, pero eso era porque Dios ya había intervenido en sus vidas, pero por naturaleza nadie, Dios está diciendo, busca a Dios, ¿sí? Y eso es interesante porque desde nuestra perspectiva, pues nosotros solemos ver algo diferente, llegamos a una conclusión distinta, porque lo que nosotros vemos es quizás que hay personas que sí parece que son mejores que otras, ¿verdad? Eso es bastante obvio. Entonces, pues, ¿qué debería Dios hacer? Pues las personas que son mejores que las otras, pues deben tener más crédito, más mérito delante de Dios porque son mejores, se han esforzado para no hacer las maldades que otras personas hacen. Y lo que estamos viendo en esos versículos es que nada de eso tiene valor delante de Dios, ¿sí? Nada de eso realmente cuenta. ¿Por qué? Porque no es la realidad. Nuestra perspectiva es una y la perspectiva de Dios es otra. Él ve el corazón. Nosotros nada más vemos, lo que se ve por fuera. Dios ve el corazón de las personas. Él está viendo otro escenario. Entonces, nosotros dividimos las personas entre los buenos y los malos. Dios no. La Biblia no tiene esa división, ¿sí? Entonces, cuando dice ahí también que nadie es justo, tampoco está diciendo que hay personas
que no existen personas que no hacen cosas moralmente buenas o no hay personas que pueden hacer un acto de bondad. Todos conocemos personas así, ¿verdad? Personas que procuran hacer lo correcto en la vida, pero el punto es, nadie ha hecho lo correcto siempre, ¿sí? No existe la persona que nunca ha mentido, no existe la persona que nunca ha codiciado, que nunca ha tenido pensamientos que deshonran a Dios. Todos, ¿verdad? Todos nosotros en nuestro estado natural, aparte de Dios, tenemos momentos cuando deseamos y queremos a veces lo que Dios repudia, ¿verdad? Nadie es inocente delante de Dios, nadie es justo porque ha hecho lo correcto siempre y esa persona no existe, ¿sí? Luego dice, no hay quien entienda, no hay quien entienda. Ahí nos damos cuenta que el pecado ha afectado nuestra mente. Nadie tiene la capacidad, o sea, no está diciendo nadie tiene capacidad intelectual. Es que no entienden porque son unos tontos. No es eso. No está diciendo que nadie tiene capacidad intelectual o raciocinio, sino que el pecado lo que hace cuando nos infecta, hace que el hombre rechaza a Dios. ¿Sí? Es lo que Pablo dijo en capítulo 1. Ya lo vimos, que aunque conocían la revelación de Dios, aunque conocían la revelación de Dios en la creación, ¿qué pasó? Conocían a Dios, tenían esa información acerca de Dios revelada en la creación, se hicieron vanos en sus razonamientos. Su corazón fue entenebrecido. Eso es lo que está diciendo aquí, que el ser humano no quiere entender, no entiende, porque no quiere. Vimos sobre la EBDB de ver proverbios, que la sabiduría levanta su voz, la sabiduría clama. Se ve en Proverbios 1, que se personifica la idea de la sabiduría. Y la sabiduría levanta sus voces en la calle, llama a los simples, dice Proverbios. ¿Y cómo responden? Ay, gracias por hablarme, sabiduría, eso es lo que necesito, te voy a hacer caso. No, tapan los oídos. La sabiduría levanta su voz y el necio sigue así. No lo quiero escuchar, no quiero entender, ¿sí? Quiero vivir a mi manera, quiero vivir según mi verdad, ¿sí? No hay quien busque, sigue diciendo, o desee el camino de Dios por cuenta propia. Aquí voy a leerles una cita de Sugel Michelén sobre este texto que a mí me ayuda a entender esa parte, porque a veces cuando decimos que nadie busca a Dios, pues de repente podemos pensar, ¿será cierto eso? Yo he tenido ese pensamiento, ¿cómo que nadie busca a Dios? Yo he visto a personas que parece que están buscando a Dios en su vida, ¿sí? Podemos pensar quizás en personas que hemos conocido así. Y lo que Sugel dice en esa cita es de su libro De Gloria en Gloria, un nuevo libro que salió, lo recomiendo si lo quieren adquirir, De Gloria en Gloria. Él dice, pone la cita ahí, a ver si aparece. Dice, nuestro corazón es incapaz de inclinarse a Dios. Eso es lo que estamos viendo. Los seres humanos sí buscan ansiosamente algunas cosas que los cristianos relacionamos con Dios. Están buscando cosas, nosotros relacionamos esas cosas con Dios, como la paz interna. Eso es lo que busca el hombre a veces, la felicidad o la esperanza. Eso podría llevarnos a pensar erróneamente que están buscando a Dios. Pero si el hombre pudiera experimentar todas esas cosas sin tener que recurrir a Dios y someterse a su señorío, estaría más que agradecido por ello. Está muy clara, muy buena esa cita. Si el hombre está buscando cosas y a veces nos equivocamos pensando que está buscando a Dios, pero está buscando felicidad, está buscando paz, está buscando esperanza, y si pudiera encontrar esas cosas sin tener que someterse a Dios, bien, ¿sí? Eso es lo que Pablo está diciendo. Luego dice,
En 12, todos se han desviado. Es como dice Isaías, ¿verdad? Nos apartamos cada cual por su camino. Isaías 53. ¿Sí? Todos. Nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra ceguera, siempre escogemos el camino equivocado. Todos nos apartamos, cada cual por su camino. ¿Sí? Luego dice que nos hemos vuelto inútiles. ¿Sí? Se hicieron inútiles para producir un fruto que glorifique al Creador. ¿Sí? Ya no podemos, inútiles. No hay quien haga lo bueno. ¿Sí? Y otra vez, no es que nadie puede hacer cosas que contribuyen al bien de la humanidad, pero las personas que hacen esas cosas para beneficio de la humanidad lo hacen rechazando a Dios. ¿Sí? Si no son creyentes, lo hacen rechazando a Dios, no reconociendo su habilidad, lo que tienen, la habilidad de producir las cosas que están produciendo, de hacer lo que están haciendo, viene de Dios. No lo reconocen, ¿verdad? No lo ven así. Ven que yo soy inteligente, yo me he esforzado, eso está saliendo de la buena persona que soy yo, de lo duro que yo he estudiado y trabajado. Entonces, terminan, aunque están haciendo algo que resulte en la gracia común, resulte para el bien de la humanidad, esas personas que lo hacen, si no conocen a Cristo, lo están haciendo poniéndose a sí mismos en el trono, quitándole a Dios del trono y colocándose a sí mismo allí. ¿Sí? ¿Ok? Ese es el primer punto. Pasamos al siguiente. Vimos el carácter del hombre depravado y vamos a ver la conversación o el hablar del hombre depravado. Pablo se dirige a eso ahora. Habla de cómo el pecado ha afectado nuestra lengua, nuestro hablar. Anoche hablamos de proverbios y nuestras palabras. Entonces vamos a ver algo de lo mismo. Versículo 13. Eso es durísimo lo que Pablo dice en versículo 13. La boca humana es como un sepulcro abierto. Eso está, un sepulcro abierto es algo feo. O sea, cuando enterramos a alguien, vamos al panteón para enterrar a alguien que ha fallecido, pues no dejamos abierto el ataúd, no dejamos abierto el hoyo, porque queremos respetar al difunto y cubrir eso, ¿verdad? Y también porque sería feísimo, el olor sería terrible de ver la putrefacción y la descomposición del cuerpo expuesto al aire libre, ¿verdad? Entonces es así como Pablo está describiendo la boca del ser humano. Cuando el ser humano abre su boca es como si fuera un sepulcro abierto, todo pudriéndose y feo y oliendo horrible ahí, asqueroso. Eso queda expuesto cuando el ser humano abre su boca. Luego dice, engañan de continuo con su lengua. ¿Sí? El mundo, tal vez en tu vida antes de conocer a Cristo, mentir y mentir y mentir y engañar con tu lengua fue de lo más normal. ¿Sí? Eso es normal. Engañan de continuo con tu lengua. No tengo que convencerte. Ya lo saben. Veneno de serpientes está bajo sus labios. Eso está tremendo. El veneno de una víbora. Eso es lo que está en la boca del ser humano, dice Pablo. Cuando la abre, eso es lo que sale. Veneno, algo que puede matar, algo que puede destruir. Y lo vemos todo el tiempo, ¿verdad? O sea, probablemente la mayoría de nosotros diríamos, en algún momento en esta semana veneno salió de mi boca. Yo puedo levantar mi mano, ¿sí? Entonces, si estás platicando en la casa tranquilo con tu esposa o alguien de la familia, pues si de repente ni sabes cómo pasó ni por qué pasó, pero estás discutiendo con la persona, están enojados. ¿Por qué me preguntaste eso? A ver, ¿qué fue esa cara? ¿Me vas a decir ahora si hay un problema o qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Yo vi que tu cara, que estás molesto conmigo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y a veces fue algo muy pequeño en realidad, pero que se empiezan a decir y de todo tranquilo,
de un momento a otro pasa a una discusión y soltando veneno, ¿verdad? Los niños juegan a veces en la casa y pues todos tranquilos y pasa una cosa pequeña y se empiezan a decir y de un segundo a otro, jugando tranquilos, a escupiendo palabras venenosas, ¿sí? Lo sabemos. Llena está, termina diciendo esa primera parte, su boca de maldición y amargura. Llena está su boca de maldición y amargura. Eso es lo que suele salir de nuestra boca, maldición y amargura. Lo ves en la escuela, lo ves en el trabajo, a veces en la casa, esa hostilidad de nuestra lengua, la queja continua, ¿sí? Amargura por las cosas que me han pasado, que no estoy donde quisiera estar en la vida, ¿sí? Aún como cristianos. O sea, ¿quién de nosotros diríamos que lo que suele salir de nuestras bocas, en tu experiencia, quién diría, no, es entre nosotros es bendiciones, alabanzas, palabras de edificación, agradecimiento? Pues no tanto, ¿verdad? No es así. Muchas veces Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces Pablo está describiendo esa realidad de que nuestro corazón entenebrecido por el pecado, ¿qué es lo que produce? Palabras así, una boca y una lengua así tan fea. Sí, esa es la realidad de nuestra condición. Y en último lugar, la conducta del hombre depravado. La conducta del hombre depravado. 15 y 16 dice, veloces para derramar sangre, destrucción y miseria en sus caminos. Las evidencias de la violencia, del derramamiento de sangre, abundan en nuestro mundo, hermanos, ¿verdad? Reconocemos la realidad de la inseguridad aquí en México, ¿sí? No es un país libre de violencia para nada. Si buscas una lista de las 20 ciudades más violentas del mundo, ¿saben dónde se encuentran las primeras 6 en la lista? En México. ¿Sí? Violencia, sangre, ¿sí? En la guerra que sigue entre Rusia y Ucrania, los estimados, lo que pude encontrar, ponen el número de muertos en lo que va de la guerra alrededor de los 500,000 personas, perdón, 500,000 personas, casi medio millón de personas en año y medio de guerra. Ese es como borrar toda Oaxaca del mapa, todos muertos aquí. Esa es mucha sangre, violencia, ¿sí? Sabemos que lo que la Biblia nos está diciendo es la realidad, ¿sí? Y eso está al otro lado del mundo, la guerra, pero hay abuso y violencia en la cuadra en donde vives, en tu vecindario, ¿sí? Escondida detrás de las puertas de las casas, hay abuso, hay violencia en las familias, pero se acerca aún más a nosotros. Jesús dijo, ustedes han oído que el que cometa homicidio será culpable ante la corte, pero yo les digo que el que esté enojado contra su hermano y el que le diga insensato o idiota será merecedor del fuego del infierno. El que cometa homicidio, culpable, pero de igual de violento en su corazón es el que le diga insensato a su hermano, que le diga idiota a su hermano, que se enoje con su hermano, ¿sí? La violencia en mi corazón ha contribuido a la realidad que la Biblia nos está describiendo aquí. La ira, ¿no? Contra el hermano nos hace potenciales asesinos, como Caín, ¿verdad? Caín se enoja, mata a su hermano y decimos, híjole, ¿cómo pudo hacer una cosa tan terrible como matar a su propio hermano? Pero no somos tan diferentes, ¿sí? Tenemos esa misma ira dentro de nosotros a veces, solo que hay más elementos y leyes hoy en día que nos controlan y restringen nuestra maldad, ¿verdad? No había policía o
juicio que le esperaba a Caín. Y si pudieras salir con la suya, ¿cuántos más asesinos habría? ¿Sí? Otra vez, el problema de la violencia, el problema de lo sangriento que es nuestro mundo, no nace de la falta de educación, no nace de la falta de igualdad y corrupción en nuestros países, ¿verdad? Siempre culpamos a las cosas de la sociedad, las situaciones en la sociedad como el problema. Si pudiéramos resolver esto, entonces, ¿verdad? Si los niños jóvenes tuvieran empleos, entonces no se vincularían con un cártel. No, el problema nace en nuestro corazón, nace en nuestro corazón entenebrecido, ¿verdad? ¿Y qué es lo que produce? Destrucción y miseria, dice el texto. ¿Sí? Versículo 17. Por eso, por la violencia del ser humano, no han conocido la senda de la paz. ¿Sí? No lo han conocido. El estilo o manera de vida en paz con Dios y viviendo en conformidad a su voluntad de Dios, no la han conocido. ¿Sí? Porque la humanidad sigue caminando a su manera, según lo que ellos ven, según lo que ellos sienten, según lo que ellos desean, no conforme a lo que Dios dice. ¿Sí? No han conocido la senda de paz. Por ende, dice 18, no hay temor en el ser humano que nos detenga de seguir pecando, que nos detenga de dejar de seguir nuestro corazón. ¿Sí? Pablo dijo en capítulo 1, aunque conocen de Dios, Dios se ha hecho evidente en la creación, su poder, su divinidad se ha visto claramente en la creación. Sin embargo, no genera temor de Él, no genera reverencia hacia Dios. ¿Sí? Vivimos en un mundo así, donde no hay temor de Dios. ¿Sí? Se ha perdido completamente. Y no es solamente que vivimos en una sociedad donde Dios ha sido excluido, ¿verdad? Al margen. No es nada más eso. Eso ya viene en nuestro corazón. Yo recuerdo de niño que me enseñaban, ¿sí? Me decían, mira, tal vez nadie te va a ver estando tú a solas en tu cuarto. Nadie te va a ver lo que haces ahí. O cuando, me decía mi papá, cuando estás en la casa de un amigo y yo no voy a estar ahí para vigilar lo que haces, lo que dices, lo que ves, pero Dios sí te ve, Dios sí escucha, ¿verdad? ¿Qué estaba tratando de hacer mi papá? Inculcar ese temor y reverencia hacia Dios en mi corazón. Pero ¿saben qué? Realmente no me detuvo mucho. Yo era quien Pablo describe aquí. No hay temor de Dios delante de sus ojos, ¿verdad? Quizás me ayudó un poco, pero muchas veces seguía haciendo lo que yo quería hacer, lo que yo quería decir. No había temor de Dios delante de mis ojos. Bueno, llegando al final de esa lista terrible, esa descripción tan fuerte de la humanidad, tal vez dices, híjole, ¿por qué Pablo nos habla de manera tan dura? O sea, eso es muy oscuro y ha sido muy oscuro por como 3 capítulos. ¿Por qué Dios no nos da en su palabra, pues, palabras de ánimo, ¿verdad? Para que pueda yo ir a la iglesia y ser animado y alentado, ¿verdad? ¿Por qué Dios no me motive a mí a ser la mejor versión de mí mismo, ¿verdad? ¿Por qué no hace esto? La respuesta es esta. Porque la gravedad de nuestra condición, hermanos, requiere un diagnóstico verdadero. Eso es lo que más necesitamos y eso es lo que Dios nos da en este texto, como un doctor bueno que aunque te incomode, aunque te duela oírlo, te dice la verdad acerca de tu salud, ¿verdad? Y aunque no sean buenas noticias, te dice lo que más necesitas escuchar. ¿Sí? Y eso es lo que necesitamos nosotros, hermanos, un diagnóstico correcto para que podamos entonces valorar y buscar la cura necesaria. Necesitamos ver la realidad, ¿sí? Solamente cuando entendemos
que el veredicto sobre nuestras vidas, el veredicto sobre mi vida, el veredicto sobre tu vida es culpable, que la evidencia es tan clara que te obliga a aceptar tu culpabilidad y pecado. Solo entonces podemos reconocer nuestra necesidad de misericordia, ¿verdad? Solo entonces puedes clamar, Dios tenga misericordia de mí. Si yo permanezco, si tú permaneces convencido de tu inocencia, que has hecho lo suficiente para estar aceptable delante de Dios, ¿vas a pedir misericordia? Si crees que estás bien, ¿para qué pedir misericordia si estoy bien? No, necesitamos ese diagnóstico tan duro. Cuando esta palabra, hermanos, abre nuestros ojos y reconocemos la gravedad de nuestra situación delante de Dios, entonces podemos ver y reconocer que necesitamos misericordia. Vemos que necesitamos a alguien que nos dé su justicia. Cuando vemos el diagnóstico tan oscuro, entonces podemos buscar al gran médico Jesús que pueda darnos un corazón nuevo. ¿Sí? Lo que Pablo ha enseñado en esos primeros 3 capítulos abre la puerta, hermanos, a que podamos entender que alguien tiene que tomarnos, alguien tiene que hacer algo por nosotros que no podemos jamás hacer por nosotros mismos. Alguien tiene que tomarnos y levantar los pedazos rotos e inútiles que somos en nuestros pecados y darnos vida. Alguien tiene que volvernos a armar y restaurarnos a aquello por lo cual fuimos hechos. Y hermanos, Jesús y solo Jesús puede hacer eso. ¿Sí? Solo Jesús lo puede hacer. ¿Y saben qué? La obra de Jesús puede tomar esa descripción tan oscura que hemos visto y revertir eso, transformar eso, ¿sí? Revertir esa descripción en nuestro estado caído a que sea una realidad totalmente distinta. El nuevo pacto, Dios promete que ¿qué es lo que va a hacer? Va a poner su ley dentro de nosotros y hacer que la obedezcamos. Va a poner su temor dentro de nosotros en el nuevo pacto. Esa es una promesa, que Dios va a transformar nuestros deseos para que tengamos deseos alineados con los deseos de Dios. Y Dios dice que en Cristo somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra, algo que preserve. El Señor transforma nuestra boca para que salga que no sea un sepulcro abierto, ¿verdad? Y nuestra boca, entonces, de nuestra boca sale bendición, salen alabanzas a nuestro Dios, salen palabras de esperanza, ¿sí? Dios puede hacer eso, transformar esa realidad tan oscura a una completamente distinta. Pero es esencial que veamos primero lo desesperado y terrible que es nuestra condición sin Cristo. Tenemos que ver el diagnóstico para poder apreciar, para poder entonces abrazar y ser asombrados con la gloria de la salvación por medio de la fe en Cristo. Amén. Y eso, la gloria de la salvación en Cristo, lo que Él ha hecho es lo que empezaremos a ver en la próxima semana. Entonces, no falten. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tú, aunque en nuestra naturaleza humana, tú nos describes así, tú nos ves así, algo tan feo y tan oscuro, así como hemos visto en estos versículos. Sin embargo, y viéndonos así, viniste directamente a nosotros. Gracias, Señor. Padre, ayúdanos a darnos cuenta a la luz de esas realidades que nuestra única esperanza eres tú, Jesús. Que lo podamos creer y abrazar. Y es en tu nombre, Jesús, que lo pedimos. Amén.